Buenas noches. Mi nombre es Andrea Franco, soy supervisora de paralegales de Coast to Coast Legal Aid. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra clínica virtual Conozca sus derechos con Coast to Coast Legal Aid. Esta noche, nuestro aliado en la comunidad Hispanic Unity nos ha reunido para discutir temas sobre violencia doméstica y órdenes de restricción, planificación patrimonial, derecho de sucesiones y herencias y bienes raíces, vivienda y derechos de inquilinos o arrendatarios durante el COVID-19 o comúnmente conocido coronavirus. Hoy nos acompañan nuestra anfitriona Sandra Tobón, administradora del programa en Hispanic Unity, la subdirectora de Coast to Coast Legal Aid, la abogada Marta Esteves, el supervisor de la Unidad de Derechos de Vivienda de Legal Aid del Condado de Broward, el abogado Edwin Córdoba, y la abogada Anabela Barbosa de Barbosa Law y Asociados, quien a su vez hace parte de la Junta Directiva de Coast to Coast Legal Aid y Legal Aid, quien generosamente ha donado su tiempo esta noche para traernos esta valiosa información. Usted puede hacer preguntas a nuestros panelistas comentando en Facebook. Por favor, tenga en cuenta que los abogados no pueden dar asesoría sobre temas específicos debido a la confidencialidad que debe existir entre el abogado y su cliente. Sin embargo, ellos pueden dar información legal sobre sus derechos. Adelante, Sandra. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Legal Aid por tenernos aquí con nosotros. Es un placer para Hispanic Unity formar parte de este live en Facebook. Tenemos muchísima información muy importante que vamos a compartir hoy con nuestros clientes. Pero antes quisiera dejarles saber a aquellos que no conocen de Hispanic Unity quiénes somos y lo que hacemos. Hispanic Unity of Florida es una organización sin fines de lucro que está ubicada en Hollywood, Florida. Llevamos 38 años sirviendo a la comunidad. Prestamos cualquier cantidad de servicios, la mayoría de ellos gratis, donde les estamos ayudando a inmigrantes y personas que llegan de otros sitios con programas de educación principalmente, para aquellas personas que necesitan saber a dónde ir o qué hacer en determinado momento. Tenemos programas de educación, tenemos programas de avance económico, tenemos programas de ciudadanía. Para todas ustedes que quieran saber un poco más acerca de Hispanic Unity, les invitamos a que nos visiten en nuestra página de internet www.hispanicunity.org. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Un placer estar acá con usted en Facebook Live hoy. Qué rico tenerte. Muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas que queremos que nos contestes. ¿Está bien? Claro, aquí estoy a su disposición para ver si le damos alguna información a nuestros miembros sobre los derechos que tienen si son víctimas de violencia doméstica o de abuso entre pareja en este momento y dando la cuarentena que tenemos. Me parece fabuloso porque yo sé que tenemos muchas personas y tenemos muchos clientes que tienen muchas preguntas sobre eso. Y la primera pregunta que tenemos al respecto se debe precisamente a aquellas personas que están en cuarentena y que necesitan ayuda en este momento porque están sufriendo o son víctimas de abuso en sus casas. ¿Qué nos sugieres? Bueno, Sandra, en la Florida la violencia doméstica incluye cualquier tipo de contacto físico, amenaza, hostigamiento o chantaje o otro delito. En este momento, dado la cuarentena que tenemos y la crisis de salud, hemos visto que las personas que han perdido su empleo y están confinados en casa están preocupados no solamente por cómo van a pagar las cuentas, el alquiler o la hipoteca, y se ha dado el caso que los casos de violencia doméstica han incrementado en estos meses que hemos estado en cuarentena. Aunque estamos en cuarentena y no debemos de estar saliendo, quiero que sepa todo el mundo que ningún ser humano debe de vivir con miedo o bajo amenaza de abuso por parte de un miembro de la familia o de una pareja. El sistema de 911 sigue funcionando y los policías toman bien en serio el problema de violencia doméstica. Están ahí y preparados para brindar ayuda a los que necesitan y los que acuden al servicio de 911. La Corte también está preparada para ayudar a las personas que son víctimas de abuso y aunque no está físicamente abierta al público en este momento, sí pueden aplicar las personas para un interdicto o una orden de alejamiento. Luego le hablaremos con más lujo de detalles de cómo se puede aplicar si es que es una de las preguntas que quiere
las personas de Facebook, pero sí la Corte está abierta para hacer los trámites esos, y las audiencias de la orden de protección se están tomando a cabo como esta red de Zoom o aplicaciones sociales de medios electrónicos. Ujú. Quiero decirle que el refugio está abierto también y está aceptando personas que tienen que huir a raíz de la violencia doméstica. Wow. Me parece súper importante todo eso que estás compartiendo con nosotros en este momento, Marta, porque yo sé que hay muchas personas que están interesadas en saber. ¿Nos podrías, por favor, decir qué beneficios tendría para una persona una orden de protección, por ejemplo? Bueno, al ser, como le dije, que la violencia doméstica se categoriza como abuso físico, abuso, amenazas de abuso físico, chantaje, hostigamiento o otro delito, si una persona cree que está en daño inmediato de ser víctima de violencia doméstica o ha sido víctima de violencia doméstica, tiene el derecho de aplicar para servicios de orden de protección o orden de alejamiento. Esas formas se pueden encontrar en la Corte Central en el segundo piso. La habitación es 2140. Dado el estado de cuarentena que tenemos, solamente la Corte Central del Condado de Broward está tramitando las órdenes de protección, pero una víctima puede acudir a los servicios de la Corte. No quiero que se asusten si no hablan inglés. La orden de protección se les facilita y se le da intérprete a las personas que vienen en búsqueda de ayuda. En este momento sí le aconsejo a las personas sin tapaboca o sin mascarilla no van a poder entrar a la corte. Tienen que dejarle saber al guardia que está localizado afuera de la Corte Central que vienen en búsqueda de una orden de protección. Tienen que traer con ellos su mascarilla y en el segundo piso le ayudan a hacer las formas y tramitar las aplicaciones. Esa aplicación, después que se llena, tiene parte de eso, es los alegatos que la persona piensa dan mérito para la orden de protección. Usted tiene que exponer el caso y dejarle saber a la Corte por qué es que uno está buscando la orden. A la vez que se completa la forma, se le da a un juez para que revise. Y si se le otorga una orden temporaria, eso conlleva varias protecciones para la víctima, incluyendo que la persona demandada se tiene que salir de la casa si es que están viviendo juntos como pareja. Oh, Desaloja, le da uso okay. exclusivo y posesión de la propiedad donde están viviendo o del hogar matrimonial si son pareja, para que la persona pueda vivir en paz y tranquilidad por lo menos 15 días entre el día que se inicia la orden de protección y el día que se obtiene el juicio final de la orden de protección. Otra vez, ese juicio le quiero dejar saber a las personas que no hablan inglés o sea de inglés limitado. La Corte le provee intérpretes gratuitos a toda persona que quiera aplicar para la orden de protección y no tienen que traer amistades ni otras personas para que le interpreten. Eso se le facilita y no tiene costo asociado con la solicitud, ni hay costo asociado para obtener ese servicio. Wow, la información que nos estás dando, Marta, es supremamente importante. Es importante saber que si están sufriendo víctimas de abuso, que si son víctimas de abuso en este momento, tienen a dónde ir y que la ley está protegiéndolas todavía, a pesar de que todo el mundo está bajo la cuarentena. Muchísimas gracias por eso. Cuéntame, si la corte está cerrada, una vez más, dinos cómo se tramita el juicio y la audiencia. Y si no te molesta repetir la dirección una vez más, por favor. No hay problema. Como le dije, la orden de protección, si se le otorga, va a tener una fecha con el juez. Le dicen una audiencia final. La audiencia se le da a más tardar 15 días del día que se inicia la orden temporaria. Eso es para darle la habilidad a un policía, a un sheriff del condado, que le dé entrega en manos personal al demandado, dejándole saber que alguien ha solicitado una orden de protección. En este momento, como estamos en cuarentena, y aunque los jueces han dicho que es esencial continuar con estas audiencias de violencia doméstica, todas se están conduciendo a través de Zoom. Entonces, parte de la orden temporaria que le dan a una víctima va a tener el link de Zoom para que la víctima pueda colocarse en el internet o a través del teléfono y participar en esa red social para exponer el caso. Una de las cosas que le he advertido a las clientas mías, si la persona está en un refugio
o se ha relocalizado por problemas de abuso físico, deben de tener en mente lo que está en la parte de atrás de su pantalla de Zoom. Si usted piensa que el local suyo va a ser descubierto por su pareja abusiva, debe de tratar de prevenir que se vea algo identificante en la pantalla de Zoom para que el abusador no sepa si usted fue a refugio o está viviendo con un familiar. Le decimos también si la persona está en un lugar confidencial y ha cambiado el número de teléfono, también la aplicación de Zoom puede dar a la luz el número de teléfono o el nombre de pantalla que uno usa. Le dejamos saber a las víctimas que por favor hablen con la corte antes de la audiencia final para que le den todos los preparativos y le presenten las formas necesarias para tener todo eso hecho en confidencialidad, para no darle al abusador una oportunidad o un medio para continuar el hostigamiento o el chantaje que ya ha tenido con la víctima. Entonces son una de las precauciones que dejamos saber anterior para que las personas estén bien preparadas. También todas las evidencias y todos los testigos se están tomando a través de Zoom. Si la víctima no tiene la capacidad o no tiene la manera de presentar la evidencia o representarse bien a través de medios electrónicos, la corte sí le da el beneficio a la víctima para poder posponer la orden de protección y darle tiempo a que, Dios no quiera, empecemos de nuevo en persona y la víctima tenga la oportunidad de exponer su caso en persona y no tenga la limitación de uso o facilidad de internet en casa. Sí, me parece muy importante ese hecho porque tenemos que tener en cuenta que no todas las personas se sienten cómodas usando los medios electrónicos y tal vez el teléfono que tengan no es un medio apropiado para poder establecer la reunión en Zoom. Marta, muchísimas gracias. Yo pienso que has contestado todas las preguntas que teníamos, sobre todo las precauciones. Es bien importante que nuestros clientes sepan todos esos detalles que tú comentaste. Jamás hubiese pensado, por ejemplo, que de la reunión en la corte en Zoom, por el background que en la parte de atrás, pueden llegar a encontrar la persona y pueden llegar a saber dónde se encuentra esa persona y puede ser algo malo para ella. ¿Hay alguna otra precaución que estas personas que son víctimas de abuso deban tener? Como siempre, le avisamos a las víctimas si hay algún tipo de abuso físico, deben de planear por su seguridad. Si tienen que alternar sus vías diarias, cómo van al colegio, cómo van al trabajo, deben de tratar de alternar esas vías. Si tienen red social, siempre digo que no pongan el lugar o los servicios de GPS usando redes sociales. No se identifiquen a dónde están o dónde han ido. Si tienen un teléfono con esa capacidad, que se lo den a alguien que entienda el teléfono, a ver si le pueden apagar el GPS para que la persona no tenga la información si es que le están monitoreando el teléfono, para saber a dónde estás, a dónde vas o a dónde vienes. La orden de protección, si se le concede a una persona, protegería en eso, pero como medios preventivos, debemos de siempre mirar lo que estamos poniendo en las páginas sociales nuestras, lo que estamos mirando en las páginas web. Nuestra oficina siempre está dispuesta. Women in Distress también es el único refugio certificado en Broward. Ellas pueden dar información sobre cómo planear su seguridad, cómo planear si es que quiere salir de una relación abusiva para que la persona salga lo más con todas las protecciones posibles y para que limite el riesgo de algún daño o de algún intercambio físico entre la víctima y el abusador. Bueno, muy, muy, muy importante toda la información que nos diste, Marta. Muchísimas gracias. Yo pienso que en este momento todavía no tenemos preguntas al respecto, pero si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera que Marta nos conteste, por favor, déjenos saber. Simplemente póngalo en Facebook. Ahora, thank you, Marta. Muchísimas gracias. Sandra, mi unidad también, si necesitan ayuda o apoyo, pueden llamar y se lo pondremos después en los comentarios de Facebook, pero nuestra oficina de Coast to Coast Legal Aid puede ser llamada al 954-734-2400, es la línea general,
y después de este Facebook Live estará puesta en los comentarios para que las personas que están viéndonos puedan tener ese recurso a mano. Marta, una pregunta más. ¿Las oficinas de ustedes están cerradas? ¿Están cerradas en este momento? El edificio está cerrado, pero todavía estamos operando. Todos los servicios nuestros están siendo electrónicos. Tenemos aplicaciones electrónicas que también las personas pueden tomar del internet, y nuestra página web también se le dará a las personas que quieren aplicar por medios electrónicos, pueden, pero aunque no estamos en persona en el edificio, sí estamos operando, tomando casos y tratando de asistir a toda persona que se identifica como víctima y que vaya a necesitar algún tipo de ayuda de nuestra oficina. Esto es súper importante porque muchos clientes piensan que porque ven el edificio cerrado no se están prestando servicios. Es sumamente importante que los clientes sepan que ustedes todavía están atendiendo, que solamente necesitan o ir a las páginas de internet de ustedes o llamarlos para poderse comunicar con sus servicios, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias por traérmelo a la atención, porque sé que es importante. Nuestra salud es importante, pero también la de nuestros clientes, y vamos a tratar de evitar el contagio del coronavirus, pero sí estamos dando todos los servicios que siempre hemos tenido ahora y siempre. Mil gracias, Marta. Fue un placer. Gracias. Que estés muy bien. Bueno, la siguiente persona que nos va a dar una información muy importante es nuestra abogada certificada, Anabela Barbosa. Buenas tardes, Anabela, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. El placer es nuestro. Estamos felices de poder estar aquí, estamos felices de poderle llevar a la comunidad toda esta información tan importante que ustedes están compartiendo con nosotros hoy. Claro sí. La primera pregunta que tengo para ti es, vamos a hablar sobre bienes raíces. Vamos a cambiar un poquito de tema, ¿verdad? Ya no vamos a hablar más del abuso de las víctimas, vamos a hablar de bienes raíces. Entonces vas a decir que dada la situación actual que estamos viviendo con el COVID-19, ¿qué se recomienda desde el punto de vista legal para proteger a nuestras familias? Bueno, en realidad con la crisis del coronavirus todos estamos sufriendo y básicamente, como quien dice, nos están dando, yo pienso que es como una tregua, un momento de reflexionar y de pensar. Entonces, yo soy una persona muy positiva y lo que yo les recomiendo también siempre a mis clientes es tratar de aprovechar esta situación de tregua, de detenimiento, de pasar más tiempo con la familia y todo eso para planificar, para pensar un poco la mejor manera de proteger a nuestros seres queridos, a nuestra familia y sobre todo los miembros más vulnerables de nuestra familia, nuestros niños y las personas mayores, nuestros ancianos. La ley de la Florida da muchos recursos. Por ejemplo, ahora que mencionas de bienes raíces, verificar, por ejemplo, que uno, y a veces se nos pasa, el día a día estamos siempre tan ocupados que dejamos todo para después. Ahora es cuando uno debería de estar revisando que el título de su propiedad, por ejemplo, esté en orden, de la manera como uno lo desea, y que sobre todo tenga la ventaja que está disfrutando de los beneficios que la ley de la Florida da. Por ejemplo, el Homestead Exemption. Verificar que efectivamente están recibiendo ese descuento en los impuestos prediales que todo propietario en la Florida tiene derecho a recibir una reducción en su pago de impuestos prediales. Eso, por ejemplo, es decir, puede ir a visitar el website del Property Appraiser aquí en Broward County, por ejemplo, y mirar si tiene realmente el descuento aplicado a su título. Esa es una cosa. Luego lo otro es ver cómo su título de propiedad es en este momento. Son términos legales, le recomendaría conversarlo quizás con un abogado, pero el punto es que evitar, por ejemplo, que si le pasara algo, ¿quién se va a hacer cargo de transferir el título o cómo va a ser ese proceso? Si hay manera de evitar gastos innecesarios de corte y todo eso. Es importante revisar cómo tiene uno su título de propiedad. Y al mismo tiempo es muy importante empezar a hacer una planificación familiar en caso de que uno
sobre todo ahora que estamos tan expuestos con esta crisis sanitaria, que si uno queda enfermo y está confinado en un hospital que nadie lo puede visitar, no tiene acceso a sus actividades cotidianas, ¿qué puede hacer en esa situación, por ejemplo? O, si Dios no lo quiera, como consecuencia de este confinamiento sanitario o estando en un hospital fallece, luego, ¿qué pasa? ¿Qué recursos legales tenemos en nuestra mano para protegernos de ese tipo de eventualidades y no incurrir en gastos innecesarios? Ok, perfecto. Eso es básicamente lo que significa planificación patrimonial. Empezar a pensar qué va a pasar en caso de una eventualidad y sobre todo dadas las circunstancias del coronavirus, es importante tener todo en orden, es importante tener todo en regla. Absolutamente, Anabela. Déjame hacerte una pregunta. Si las personas están, después de oírte hablar a ti, dicen, sí, tienes toda la razón, cualquier cosa puede pasar, necesito empezar a poner esto legal. ¿Cuáles son los pasos que una persona debe seguir para hacer eso? Bueno, como digo, primero es sentarse y ver qué es lo que necesita ajustar o qué documentos necesita tener, y luego contactar a un abogado para que lo oriente exactamente a ejecutar esos documentos. Planificación familiar o patrimonial implica preparar unos documentos para protegerlos en caso de muerte, por ejemplo, el testamento, muy importante. No todos tienen un testamento. Si uno no tiene un testamento, la ley de la Florida va a dictaminar quién recibe tus bienes. Y la vida misma nos complica la situación familiar en todo caso. Hay muchas, por ejemplo, casos de que son segundo matrimonio o tercer matrimonio y cosas así. Entonces, si uno no planifica para poder dejar sus cosas a quien realmente quiere en este momento, incluir a todos sus hijos, o a veces ocurre que si no toman la previsión correcta, la ley deshereda a los otros por darle a la nueva esposa o al nuevo esposo los bienes que uno tiene ahora. Entonces, es muy importante que puedan tener un testamento, por ejemplo. Eso es el testamento los va a ayudar a decidir qué va a pasar o cómo se van a distribuir los bienes en el momento de que uno fallece. Sí, tienes toda la razón. Si alguno de nuestros clientes desea ayuda en este aspecto, Legal Aid puede ser el sitio donde ellos se pueden comunicar para hacer este proceso. El análisis, sí, claro que sí. Nosotros los podemos ayudar con todo lo que esté relacionado. Esto se llama estate planning, que viene a ser planificación patrimonial. Pero aparte, la planificación patrimonial no es solamente referido a bienes inmuebles o bienes muebles, cosas tangibles o físicas. Es también planificar en caso de quién me va a cuidar o quién va a tomar las decisiones por mí, si es que yo no puedo hablar o estoy incomunicada o estoy confinada en algún hospital en estos momentos, por ejemplo. Entonces ahí entran lo que se conoce como Healthcare Directives. Son unos instrumentos tipo un poder para decisiones médicas. Hay también un poder especial para decisiones financieras. Como decía al principio, es un plan completo. O sea, ¿qué pasaría? Es un plan de contingencia, como diría yo. ¿Qué pasaría en caso de una eventualidad? Ya sea muerte o incapacidad de la persona. Y eso no es solamente para uno mismo, sino porque va a proteger a los demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una familia joven que tiene niños pequeños y Dios no lo quiera, se enferman del coronavirus y tienen que terminar en el hospital? ¿Quién se va a hacer cargo de esos niños? Si ellos no han designado a una persona legalmente, es muy probable que esos niños terminen with Child Services, con el servicio de niños de la agencia del Estado. Eso se complican las cosas. Uno tiene que estar pensando cómo protejo a mi familia en todo momento y hacer uso de estos recursos legales que en realidad no son muy costosos, pero a la larga sirven para evitar circunstancias de que tengan que estar en corte, peleando en corte por derechos que podían haberlos mantenido de una manera más simple. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas personas
no pensamos en eso que acabas de comentar. Yo pienso que lo último que tenemos en la cabeza es pensar que tenemos que hacer un poder o que tenemos que hacer un testamento, porque tal vez muchas personas piensan, pero yo no tengo nada, pero no se trata solamente de los materiales, de las cosas tangibles, sino de quién va a estar con nuestros hijos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que tengo para ti, es cómo estos documentos que mencionas pueden proteger a los integrantes más vulnerables de nuestra familia. Pues sí, efectivamente. Este tipo de documentos que se conoce como Estate Plan van a proteger, como ya mencioné, a niños menores de caer en esta situación de tener que ir a Child Services, porque uno ya designa a alguien de toda su confianza para que lo cuide, para que sea el guardián de los niños y se quede a cuidado de esos niños. Y los niños también se sientan seguros con alguien que ya conocen, en vez de que tengan que estar yendo por el proceso, bueno, de cuidado del Child Services. Para las personas mayores que están ya en una edad avanzada, muchos de ellos a veces terminan, bueno, con problemas de memoria, que ya no se sienten muy frágiles y no son capaces de tomar una decisión, pues uno de la familia que la persona confíe puede tomar esas decisiones y evitarle angustias. Por ejemplo, recuerdo yo tenía un cliente que ya estaba de avanzada edad, pero aparte de eso estaba ciego. Entonces, para él era tan difícil manejar su parte del banco o hacer sus cheques, y el banco le decía que no, que tenía que ir en persona. No hay necesidad de eso, no hay necesidad de poner a nuestros padres de avanzada edad a que estén padeciendo o sintiéndose mal porque no pueden ya manejarse completamente solos. Entonces, ahí entran ese tipo de poderes y de designaciones para que otra persona actúe a nombre de ellos y pueda ejercer y hablar por ellos cuando lo necesiten. Súper importante, Ana, gracias. La otra pregunta sería entonces, si alguien fallece, ¿cómo se realizaría la transferencia de los bienes? ¿Están las cortes de sucesiones operando durante esta época de cuarentena? Bueno, las cortes están trabajando a puertas cerradas, básicamente. Permiten hacer los filings online. Ya se hacía antes, pero se sigue haciendo un poco en manera más lenta porque, claro, muchos están trabajando desde la casa, pero sigue operando dentro de lo que se puede. Cuando uno fallece, y eso es precisamente otro punto importante de la planificación patrimonial, uno quiere evitar llegar a corte. La transferencia de bienes y la herencia en general a los beneficiarios o a los hijos se puede hacer de una manera privada y que no tan onerosa, y si es que uno tiene ya sus documentos por escrito, como digo, su testamento, ha revisado los títulos de su propiedad para que tengan un traspaso automático sin necesidad de corte. Si ya tienen todo eso en regla, no hay necesidad de ir a corte. Los gastos de corte, la corte acá, yo realmente me siento que funcionan bien, como tiene que funcionar, un poco lento a veces, pero tú ves los resultados, pero es muy costoso, es muy costoso. O sea, tienes que pagar los filing fees y aparte te exigen contratar a un abogado para que haga todo el proceso legal hasta que se termine la transferencia de título de la herencia a los bienes. So, haciendo un plan patrimonial con tiempo, se evita uno todos esos gastos y por eso es la importancia de estar preparados y sobre todo utilizar los recursos que la ley de la Florida nos da. No dejen, uno piensa, a nadie le gusta pensar, mañana me voy a morir, pero es algo real, todos vamos a llegar a ese día y unos antes que otros, y como siempre se dice, nadie tiene la vida comprada, o sea que es importante estar preparado, no necesariamente el testamento tiene que estar preparado para alguien ya de avanzada edad, no. Yo pienso que el testamento tiene que ser preparado en el momento que uno empieza a formar una familia, porque hay otros que están dependiendo de nosotros, y así que tenemos que tenemos que pensar en ellos, protegerlos, ver quién los va a cuidar en caso que nosotros faltemos. Es muy importante. Y evitar corte,
lo mejor. Muchísimas gracias, Anabela. Yo pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que la situación que estamos viviendo hoy con el COVID-19 nos ha llevado a todos a pensar un poquito, bueno, ¿y qué pasaría si algo sucede conmigo? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mis bienes? Y tienes mucha razón cuando dices que se les va a evitar muchos dolores de cabeza a las personas que con anticipación han tomado el tiempo para hacer su estate planning, ¿no es cierto? Sí, claro. Anabela, no sé si quieras compartir algo más con nosotros. Oh, simplemente que olvidé mencionar, cuando hablamos de bienes raíces, los intereses están muy bajos. Yo les recomiendo, los que tengan la posibilidad de refinanciar, aprovechen eso. Busquen también consolidar sus student loans. Ahora es cuando debemos reorganizar nuestras finanzas. Y bueno, como les digo, es una tregua que nos da la vida a todos. Aprovechémosla bien. Y bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Totalmente de acuerdo, Anabela. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Que tengas buena tarde. Gracias, tú también. Gracias. Bueno, qué información tan interesante. Yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy. Yo sé que todos ustedes estaban esperando por toda la información que estamos recibiendo hoy. Y a continuación vamos a tener a nuestro abogado Edwin Córdoba, también parte del equipo de Legal Aid of Broward County. Hola, hola Edwin, ¿cómo estás? Hola Sandra. ¿Cómo va todo? Bien, felizmente. Bueno, me alegra mucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y No, también tengo unas preguntitas para ti. Yo sé que nuestros clientes están sumamente interesados en este tema porque es algo nuevo y nos estamos enfrentando con algo que no habíamos tenido antes. Todo el mundo está especulando, todo el mundo está haciendo preguntas que realmente no tenemos la respuesta y yo pienso que es bien importante toda la información que vamos a compartir hoy. La primera pregunta que tengo para ti hoy sería de un cliente que dice que no pudo trabajar durante el mes de marzo debido a la situación del COVID-19, pero que ya pudo obtener empleo, ya volvió a su trabajo. La pregunta que tiene es, ¿debo pagar mi renta? La primera. Y segunda, ¿el inquilino debería hacer pagos parciales o debe hacer todo el pago? ¿Y qué sucede si el propietario no quiere aceptar pagos parciales? Bueno, lo primero que le tengo que decir a esta persona es que no está sola. Hay millones de personas en la misma situación y como lo decían los anteriores colegas, no tenemos una idea muy clara de cómo se va a solucionar esto o cuánto tiempo va a durar. Hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, aplica por desempleo, ayuda por desempleo, no la ha recibido todavía. Hay mucha gente que ha aplicado o se ha presentado para corregir su situación con el IRS, para tener el cheque del estímulo económico, pero lo está esperando. Hay gente que, gracias a Dios, ya está comenzando a trabajar otra vez, pero hay una situación que hay que considerar dependiendo de cada caso, porque cuando tú tienes digamos que tú eres una familia viviendo en un lugar y el lugar es un lugar bueno, es un lugar donde tú estás a gusto con el landlord, etcétera, y las condiciones del lugar son buenas, entonces lo que tú tienes es un hogar. Y si tú quieres mantenerlo, entonces lo pertinente sería que tú trabajes con el landlord y tratar de entrar en un payment plan, un pago a plazos, para que con eso se pueda resolver el problema que tú tienes. Pero entiendo que mucha gente, a pesar de estar ahora trabajando otra vez, sus deudas vienen desde febrero o marzo. 3 o 4 meses que no han pagado la renta. Si a eso le añadimos que el lugar, por ejemplo, es un lugar que ha sido rentado de un propietario que no ha cumplido con lo que tiene que cumplir. Por ejemplo, hay un problema de que el techo está liqueando o la plomería no está corregida o hay una invasión de cucarachas o ratas, etc. En esta situación, la persona tendría que ponerse a pensar qué es lo que le conviene a esta familia. Porque es correcto que hay una deuda y es correcto que hay la obligación de pago,
Pero al final de cuentas, lo que uno tiene que pensar es qué le conviene a mi familia. Y si a lo mejor a esta persona que ya tiene la posibilidad de pagar parte de las deudas y el landlord o el propietario no está ayudándolo a darle un pago, un plan de pagos, etcétera, o no está reparando las condiciones del lugar, a lo mejor una opción sería evaluar, buscar otro lugar. Entonces, como te digo, todo depende de cuál es la situación de esta persona específicamente, porque no todas las familias tienen la misma situación. No sé si había otra parte de esta pregunta. ¿Qué hacer si el propietario no quiere aceptar los pagos parciales? Ok. Tú puedes tener dos opciones ahí. Si el propietario no quiere tomar tus pagos parciales, entonces tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el propietario lo que va a hacer es te va a enviar lo que en el sistema legal se llama el 3-day notice, que es la noticia dándole al inquilino 3 días para hacer el pago. Y si no, el landlord ya tiene, el propietario tiene la opción de ir a la corte para iniciar un proceso de desalojo. Ahora, como te decía, si por ejemplo tu intención es quedarte en el lugar, tú puedes ahorrar tu plata y tratar de ver si es que el periodo de protección del inquilino se puede extender un poco más y todavía, y eso lo voy a desarrollar un poco después, pero si el propietario no te puede sacar del lugar, es muy tonto que el propietario no quiera tomar tus pagos, porque el propietario está alquilando el lugar para obtener esos pagos. Entonces, si el propietario no está recibiendo un pago parcial, tienes que tener en consideración que a lo mejor este propietario quiere sacarte del lugar. Sí. Entonces, tienes que tener cuidado. Por eso te digo, si puedes ahorrar un poco de dinero, a lo mejor eso te va a servir para que finalmente el propietario diga, ok, vamos a negociar, porque ya he esperado 3 meses y ahora sí quiero mi plata. O puede ser que si el propietario decide no trabajar contigo, tú ya tengas el suficiente dinero para pagar el primer mes o el security deposit, que es el seguro de depósito, en un nuevo lugar. De esa forma tú estarías protegiendo a tu familia. Claro, claro. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. La segunda pregunta tiene que ver con la póliza de moratoria. Pero antes de hacer la pregunta, ¿podrías explicarle un poquitico a las personas qué significa esta palabra nueva para muchos de nosotros? ¿Moratoria? Sí. Bueno, básicamente la moratoria, como todo es el mundo la escucha, pero no creo que tengamos claro lo que significa. Ok, la moratoria en realidad es una suspensión. Ahora, lo que no está claro realmente es qué es lo que se ha suspendido. Hay las normas federales y hay normas del estado de Florida que han creado estas moratorias. Por ejemplo, en marzo 27, el presidente dio lo que se llama el CARES Act, que es el acta del coronavirus para proteger a ciertas propiedades. Esa extensión es una suspendiendo que exista un proceso de desalojo, es para determinado tipo de propiedades y se extiende hasta el 25 de julio, pero en realidad se puede extender hasta fines de agosto. En esos casos, si tú estás bajo la moratoria o suspensión del gobierno federal, así tú no estés pagando, tú no puedes ser desalojado hasta fines de agosto. Ahora, existe otra moratoria que es la que impuso el gobernador DeSantis en Florida. Esa moratoria está supuesta a extinguirse en junio 1, pero hay la posibilidad, Dios mediante, de que la extienda. En este momento está indicado que va a terminar en junio 1, lo cual significa que en junio 2 pueden comenzar los procesos de desalojo para las propiedades que no están protegidas por el CARES Act. Pero
El tema, como te digo, es que eso es lo que confunde un poco a la gente, porque hablan de moratoria y uno no sabe de dónde viene el término. Pero la moratoria, como te digo, es una suspensión de procesos de desalojo. Lo que pasa es que si uno está bajo la protección de la regulación federal, que es el CARES Act, puede estar en el lugar hasta fines de agosto sin pagar. En cambio, en el caso de la moratoria bajo la disposición del gobernador DeSantis, el proceso de desalojo podría comenzar en junio 2, pero hay una buena noticia en esto, y es que la Corte Suprema de Florida ya indicó que así se inicie el proceso de desalojo, no se va a poder ejecutar, porque lo que se llama el writ of possession, que es la orden de desalojo final, está suspendida. No sabemos hasta cuándo, pero está suspendida y realmente es hasta que la Corte de Florida lo declare o declare que ya no es aplicable. Pero, como te digo, es una protección más. Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que porque la gente escucha que en junio 2 pueden iniciar los desalojos, no significa que se van a ejecutar los desalojos. Van a tener la amarga experiencia de recibir una demanda, van a tener que ir a la corte, les sugiero que vayan a Legal Aid, pero, como te digo, no van a ser desalojados, porque así hay una demanda de desalojo, los procesos normalmente toman de 4 a 8 semanas y no se pueden ejecutar por la disposición de la Corte Suprema de Florida. Perfecto, muchísimas gracias. Yo pienso que era supremamente importante para muchos de nuestros clientes entender lo que significa el término para poder seguir adelante. La primera pregunta que tenemos al respecto dice, ¿qué podría suceder si el inquilino no tiene trabajo antes de junio del 2020 cuando finalice la moratoria? ¿Qué nos dices al respecto? Como les decía, inclusive en ese caso, así uno, digamos que yo soy un inquilino que debo 10 meses. El propietario podrá iniciar una acción judicial en contra mía en junio 2. Pero hasta que la Corte Suprema no decida lo contrario, el proceso judicial en Broward puede continuar. Puede ser que el juez diga que efectivamente yo tengo que salir de la propiedad, pero no estoy obligado a hacerlo hasta que no reciba una notificación que se llama el writ of possession, que es la orden de desalojo, y que el Broward Sheriff's Office, que es el sheriff del condado de Broward, tiene que ir a mi puerta y poner esta notificación, y es una notificación bien grande, donde le dan a uno 24 horas. Hasta ese momento, nadie me puede desalojar así yo deba 10 meses. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque algunos landlords o propietarios o los agentes del propietario, que son los managers, tratan de poner un montón de miedo en la mente de los inquilinos, diciendo, te voy a sacar, tienes 24 horas, la policía va a venir. No. Déjalos hablar, que no te interese, tú tranquilo, porque tú sabes que nadie te puede sacar así tú debas 10 meses hasta que haya una orden final en tu proceso en Broward County y la Corte Suprema autorice al sheriff a llegar a tu puerta a presentarte eso. No sé exactamente cuánto va a ser porque, como te digo, la Corte Suprema no ha puesto una fecha límite, pero la seguridad y la tranquilidad para la persona que no tiene dinero en este momento es que nadie te puede sacar inmediatamente. Dios mediante, las cosas pueden mejorar un poco y tú puedes conseguir un trabajo que te permita buscar otro lugar donde tú puedas comenzar de nuevo. Pero ten la tranquilidad de que nadie te puede sacar por la fuerza. Eso no es permitido en Florida. Me encanta la información que estás compartiendo. Me parece algo que es muy claro y muchas personas van a estar felices de entenderlo un poco mejor. Ahora, tenemos otra situación. Hay una persona que pregunta, ¿qué puede hacer si no tiene un contrato de arrendamiento por escrito? El contrato que hicieron fue verbal. Y en este momento el arrendatario le está diciendo que se vaya. ¿Qué puede hacer? Bueno, la mejor protección siempre es tener un contrato por escrito que sea por un año o más. ¿Por qué? Porque
cuando tú tienes este acuerdo, le estás diciendo al propietario, tú no puedes cambiar de opinión. Yo puedo estar acá con tal que yo cumpla mis obligaciones por el año completo. Ahora, si no tengo un contrato por escrito, normalmente lo que la ley asume es que uno tiene un contrato y es un inquilino, pero la duración es por el periodo normalmente que uno paga la renta. Por ejemplo, si yo pago la renta cada mes, entonces yo soy lo que se llama un mes a mes inquilino. Si yo pago la renta cada semana, entonces soy un inquilino de semana a semana. ¿Cuál es la diferencia en realidad si al final puedes terminar pagando lo mismo? Que tienes más protección si eres un inquilino de mes a mes. ¿Por qué? Porque el landlord el propietario está obligado a darte una notificación terminando el lease que sea por lo menos la mitad del término. En otras palabras, tiene que darte 15 días mínimo antes de que termine el contrato. Pero tiene que hacer con una notificación que sea de acuerdo a la ley. Y ahí puede tener una protección el inquilino, porque si el propietario no está bien informado de cómo hacer las cosas, entonces puede tener una protección. El problema es que si es un periodo corto, como una semana a semana, no hay mucha protección que uno pueda tener para evitar la acción del propietario. Pero como te digo, en esos casos sí tienes los derechos y el landlord o el propietario no puede ir a tu casa y decirte te voy a sacar en una semana. Así sea uno un inquilino de semana a semana, el propietario está obligado a ir a la corte y obtener una orden de desalojo. Y así tú le debas, digamos, 10 semanas. Igual no te puede sacar hasta que el juez lo diga y el sheriff vaya a tu lugar. Pero como te digo, el sheriff en este momento no puede ir a tu lugar, lo cual nos da un tiempo que gracias a Dios existe para ayudar a nuestra gente. Claro que sí, me parece absolutamente maravilloso. El propietario se niega a trabajar conmigo, ¿qué puedo hacer? La ley lamentablemente no le dice, no hay una obligación de los propietarios de ser amables o considerados. Uno a veces tiene la suerte de encontrar ese tipo de propietarios y que Dios nos los cuide, pero también están los otros. Si uno no puede trabajar con el propietario o su agente, entonces uno tiene que ver cuál es lo mejor para la familia de uno. Y si eso significa tal vez ahorrar para mudarse a otro lugar, entonces uno tiene que considerar eso. Mi obligación como abogado es decirle a la gente que cumpla sus obligaciones. Pero también hay que tener en consideración que uno tiene que tomar una decisión que es una decisión económica. ¿Me conviene estar en la casa de un propietario que no trabaja conmigo? Que puede significar eso, que no repara lo que tiene que reparar o no me da un tiempo prudencial para pagarle las obligaciones de renta. ¿Cuál es la situación de mi familia permaneciendo allí? Y es cierto, hay momentos en los cuales uno no puede mudarse porque la renta es barata y el propietario aprovecha de esa situación. Entiendo eso. Pero, como le digo, hay que considerar que al final uno tiene que tomar la mejor decisión para su familia. Y si es mudarse, bueno, habrá que hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. La otra pregunta que tenemos aquí es, ¿dónde puedo obtener asistencia para el pago del alquiler? Bueno, felizmente hay varias organizaciones en Broward County que están dando asistencia. El problema es que esta pandemia es tan masiva que hay millones de personas. Mira, en Broward County tenemos 2 millones de habitantes y tenemos una cantidad tremenda de gente que renta sus casas. Entonces, el número de gente que acude a pedir asistencia con la renta es masivo. Es tal vez más de lo que estas organizaciones pueden manejar diariamente. Pero hay varios lugares, por ejemplo, pueden ir a Broward 211, que es la primera alternativa. Ahí les van a indicar una organización que se llama
Family Success Center, es el nombre en inglés, que ayuda con, tienen varios tipos de asistencia. Puede ser servicios de renta, puede ser para utilidades también, que incluye la luz y el agua. Tú tienes otros programas que algunas ciudades también, y entiendo que vamos a poner información adicional en el web, en el cual ellos pueden acudir a sus ciudades o al condado para obtener un tipo de asistencia que es proporcionado por el Estado. El programa se llama SHIP, S-H-I-P, y es un programa que también permite ayudar a la gente pagando su renta o inclusive con pagos del préstamo hipotecario. El mortgage. Así es. Entonces eso es importante que lo sepan. Hay otras organizaciones que son, gracias a Dios, siempre han estado ayudando a la comunidad. El Gulf Coast Jewish Family and Community Services es una organización que siempre ha estado apoyando a la gente. Normalmente ellos lo hacen cuando hay un problema médico detrás. Pero bueno, si te pones a pensar, el COVID-19 o el COVID-19 es un problema que ha afectado la salud de todos. Entonces, como te digo, están las organizaciones en las ciudades, las organizaciones privadas, que están ayudando a la gente. Entonces, no crean que no hay ayuda. Lo que pasa, y eso es cierto, es que no hay mucha información de a dónde ir. Pero vamos nosotros a dar esa información y ustedes pueden comunicarse con Coast to Coast o Legal Aid, porque nosotros estamos aquí para servir a la comunidad y para ayudarlos. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Es importante que las personas sepan cuáles son las páginas de internet a los que deben visitar. También es cierto que la mayoría de las ciudades en este momento están teniendo ayuda para los residentes en este caso, en el caso de la cuarentena con el COVID. Sería importante que vaya primero a su ciudad y averigüe qué recursos puede encontrar o qué non-profit organizations puede encontrar. También puede atender la página de Hispanic Unity of Florida, donde va a encontrar la información que nosotros estamos proveyendo al público en este caso. ¿Okay? Sí, me acuerdo cuando yo vine a este país, no hablaba inglés y no tenía la menor idea de dónde quedaba la farmacia. Y eso le pasa a muchos inmigrantes. O sea, sí, absolutamente. La información está ahí y no sabemos dónde ir. Exactamente. Y nos da miedo muchas veces preguntar, porque a veces las personas no son la mejor forma de enterarse, pero afortunadamente tenemos empresas como Legal Aid, como Hispanic Unity of Florida, que estamos aquí para ayudarle a la comunidad, ¿verdad? Los hispanos estamos llegando a todos lados ahora. Sí, así es. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿el propietario puede cambiar las cerraduras o cortar los servicios de agua o electricidad si no pago mi renta? Bueno, lamentablemente hay algunos propietarios que están tomando esas medidas y la respuesta es no. Si ellos intentan hacerlo, el inquilino tiene todo el derecho a llamar a la policía y decirle, usted no me puede privar de entrar al lugar que yo estoy rentando, salvo que tenga una orden de desalojo. Así que, así yo le deba la renta, no tiene usted que privarme de acceder a mi lugar. Si usted está tratando de cambiar la cerradura, entonces le comunico, y eso es lo que le puede decir a usted al propietario, le comunico que usted va a tener una penalidad de 3 meses el valor de la renta. Y es importante saber eso. El Estatuto de Florida, que lamentablemente no es muy favorable al inquilino, en este caso sí lo es, le dice al propietario, si usted trata de abusar de esta situación y cambiar la cerradura, privándole a esta persona de entrar a su lugar que están rentando, entonces usted será responsable por hasta 3 meses el valor de su renta. Entonces es una protección, es una buena protección que existe, porque cuando usted le deja saber al propietario que usted sabe su derecho, normalmente el propietario se va y no lo fastidia más. Claro. Oh, me parece una información maravillosa la que me acabas de compartir con nosotros. ¿Cuáles son los derechos del inquilino cuando su renta incluye servicios de agua, luz y el propietario deja de pagar la factura? Bueno, esa es una situación difícil. La respuesta en general sería,
si la renta, por ejemplo, incluye el agua y la luz, entonces el hecho de que el inquilino no esté pagando la renta no, no le priva o no lo exime al propietario de su pago por las utilidades. En otras palabras, si por ejemplo yo estoy rentando y parte de la renta incluye el servicio de agua y electricidad, el hecho de que yo no haya pagado no significa que el propietario está eximido de los servicios, de la obligación de proveer los servicios, lo cual significa que a pesar de que el inquilino no está pagando, el propietario va a tener que hacer los pagos y mantener el servicio de agua y luz. Ahora, entiendo que eso es un problema porque es correcto que no solamente los inquilinos han perdido sus trabajos, algunos propietarios también. Entonces es un problema, la crisis nos ha afectado a todos, pero en el caso del inquilino, el caso sería distinto, por ejemplo, si el inquilino es el que tiene que pagar su servicio de agua y su servicio de luz. Hay que ir al contrato de alquiler para ver quién es el obligado. Si el obligado es el propietario, tiene que continuar con los servicios, así el inquilino no haya pagado la renta. Y si el propietario no lo paga, usted como inquilino puede ir y decirle, mire, si usted no me reconecta el servicio, usted también tiene una penalidad de 3 meses el valor de la renta. Entonces, el propietario se pone a pensar, bueno, si me van a cargar 3 meses en vez de pagar el mes de luz o agua, ok, voy a hacerlo. Claro, claro. Es un buen recurso que tenemos cuando protegemos a los inquilinos. Sí, claro, es muy importante. ¿El arrendatario puede desalojarme por usar mi departamento para alojar una familia durante esta época de crisis? Una familia, bueno, depende de qué tal. Si es una familia hispana, va a tener como 10 o 14 ahí. Sí. Llega la abuela, los tíos, los primos. Bueno, es un problema porque uno en realidad debiera seguir lo que dice el lease o el contrato de alquiler, pero creo que hay una posibilidad de defenderse por la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una persona que lo vino a visitar a uno de Latinoamérica y esta persona no puede regresar a su país en este momento porque no hay vuelos o los aeropuertos no están funcionando hacia esa región, etcétera. Hay una razón válida por la que usted tiene a ese familiar en su casa, a pesar de que el lease no le esté dando esa posibilidad. Entonces, habría que ver. Pero digamos, si usted ha decidido rentar esto a alguien, bueno, ahí ya es otro tipo de situación, ¿no? Pero, sí, claro. Como le digo, todo depende de lo que el juez evalúe. Pero sí hay una situación en la cual el juez puede considerar que hay una defensa. Entonces, y dependerá de qué tan larga es la familia también. Sí, no, pero lo que dices es cierto cuando dices que de pronto la persona estaba a punto de tomar el vuelo y lo suspendieron, porque conozco un caso precisamente que sucedió, estaban listos para abordar el vuelo y los llamaron, les dijeron el vuelo quedó cancelado y llevan 1 mes y medio esperando que les vuelvan a restablecer el vuelo. So, es algo que puede perfectamente suceder. Sí. La otra pregunta que tenemos es si el inquilino es una persona indocumentada. ¿Está también protegido por la ley? Sí. El hecho de que uno tenga una situación migratoria regular, irregular o como uno quiera llamarla, no tiene ninguna relevancia. El contrato de lease es lo que manda. Y si hay un contrato de lease que usted ha hecho con el propietario, entonces ese contrato de alquiler es el que se cumple o no. Entonces, no depende de su situación migratoria. Así que tenga la tranquilidad de que eso no es ningún problema para usted. Usted puede ejercer todos sus derechos. Qué buena noticia me das con eso, porque la verdad es que tenemos muchísimas personas preocupadas por ese tema y también están preocupadas porque tal vez el arrendatario sabe que el inquilino es indocumentado y le está haciendo tener miedo por eso, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Que la ley nos cubre a todos. Sí. Es correcto. El problema, como le digo, es que
lamentablemente estas situaciones difíciles a veces crean una reacción muy mala en ciertas personas. Y hay propietarios que tratan de intimidar o amenazar a los inquilinos, pero la mejor forma de defenderse y defender a la familia de uno es saber sus derechos. Sí, es verdad. Muchísimas gracias por eso. Si recibo de la corte una demanda de desalojo, ¿debo presentar una respuesta ante un tribunal? Bueno, eso, la respuesta va a ser depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley en Florida le exige al inquilino que si uno va a la corte a defenderse de una acción de desalojo, hay una obligación de pagar la renta y ponerla en lo que se llama el registro de la corte. Pero, ¿cuál es el problema con eso? Por ejemplo, si uno no paga el dinero que está pedido en la demanda, y digamos que yo estoy retrasado 4 meses y recién estoy comenzando a trabajar, o a lo mejor todavía no consigo trabajo. Si yo no puedo poner la renta que debo a la corte, la corte va a darle la razón al propietario y lo va a sacar a uno. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Digamos que uno es una persona como somos los latinos, que tratamos de cumplir nuestras obligaciones y venimos aquí a trabajar duro para tener una vida tranquila. Si tratamos de hacer eso y decimos, bueno, debo 4 o 5 meses, pero tengo 2 meses o 3 meses y voy a ir a la corte y voy a explicarle al juez por qué esta situación me hizo perder el trabajo. Al juez no le interesa eso. Al juez lo único que le interesa es si usted tiene un argumento legal para parar la demanda o no. Y si usted pone, por ejemplo, con la corte 2 o 3 meses, o tal vez la renta completa, pero no tiene una defensa legal, usted puede perder la casa y puede perder el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque por tratar de cumplir con el propietario, usted puede meterse en un problema muy serio. Entonces, cuando uno va a la corte, es bueno que usted hable siempre con un abogado para saber, ¿me conviene o no me conviene? Porque si yo le digo a una persona, mire, tengo 2 meses de renta, ok, pero debo 4 o 5. Yo le digo, ok, mire, con 2 meses de renta, usted va a perder su caso, pero con 2 meses de renta, usted puede alquilar un nuevo lugar, porque ahí está su security deposit y el primer mes de la renta. Entonces, ¿qué le conviene a usted? Y dejo a esta persona tomar una decisión. Cada persona decide de manera diferente. Es su derecho. Pero nuestro rol es informarlos y dejarlos saber cuáles son sus derechos y obligaciones. Sí, tienes toda la razón. Muy importante. Esta pregunta me parece muy curiosa. Un propietario le dice al inquilino que la moratoria es solo para comunidades de alquiler o propietarios con más de 5 propiedades. ¿Es esto cierto? No. La moratoria, como expliqué antes, tiene una base en la norma federal y otra base en la norma estatal. En la norma estatal está protegido toda persona que no ha podido cumplir la renta con el pago de la renta debido al COVID-19 o el COVID-19. Ahora, en la norma federal están protegidas un montón de propiedades. En el CARES Act, por ejemplo, están protegidas todas las personas que están recibiendo cierto tipo de subsidio o asistencia pública para vivienda. Entonces, lo que acá se conoce como el Section A o la sección 8, toda persona que recibe cualquier tipo de asistencia legal, por ejemplo, o de asistencia financiera con la vivienda, puede ser, por ejemplo, gente que vive en estos lugares para personas mayores que reciben dinero del Estado o del gobierno federal. Pueden ser, por ejemplo, propiedades que tengan una hipoteca que está bajo el control o la garantía de Fannie Mae o Freddie Mac. El Veterans, bueno, el Servicio de Veteranos, que tiene un servicio de garantía de préstamos, o también en esas circunstancias, lo que pasa es que todas esas propiedades que pueden ser
lo que se llama acá single family homes, que son casas, pueden tener esta protección. Entonces, no se extiende solamente a grandes complejos habitacionales. Puede ser también casas, puede ser townhomes, pueden ser apartamentos. O sea, la protección puede ser para todo tipo de propiedades, pero es bueno que usted hable con un abogado para ver si tiene esa protección o no. Ok, bien importante eso entonces. Algunas asociaciones de vivienda o de condominios de apartamentos prohíben las mudanzas y las entrevistas de aprobación durante esta época de cuarentena. ¿Qué puede hacer una persona que está en proceso de mudanza en ese caso? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder porque algunas asociaciones de edificios o a veces de asociación no de un edificio, pero digamos de una comunidad, se reúne una vez por mes. Entonces, las aprobaciones de una persona que está tratando de obtener una casa en ese lugar va a tener que esperar ese tiempo. Ahora, el problema es que durante los meses de marzo y abril, muchos de los miembros de estos boards no se pudieron reunir. Y es gente mayor que a lo mejor no tiene la capacidad de reunirse a través de un sistema de computadoras por el internet. Entonces, pudiese ser en estas circunstancias que no hay una animosidad, no hay una denegatoria que sea algo que el inquilino pueda decir, ok, usted me ha denegado esto con mala voluntad y por lo tanto usted está afectando mi derecho a vivienda y puedo iniciar una acción. Es difícil ese tipo de preguntas porque si la denegación es debido al COVID-19 y no tiene una animosidad en contra de esta persona, podría ser que usted tenga lamentablemente que ver si es que algún otro lugar le permite mudarse en esto. Esto va cambiando y ahora, por ejemplo, durante el mes de mayo, ya las cosas están volviendo a la normalidad. Entonces esperamos que eso no suceda, pero sí entiendo que eso pasó dos meses atrás a mucha gente. Sí, es verdad. Otra pregunta que tenemos aquí es, dice, si alguien en su edificio o dúplex da positivo para COVID-19, ¿el edificio o la asociación debe notificar a los otros residentes que alguien está enfermo de COVID? Bueno, en principio no hay ninguna asociación que debiera estar preguntando por la situación médica de las personas que viven allí. Todos tenemos un derecho a la privacidad y la situación médica de cada uno es para cada uno, no para todo el mundo. Entonces, usted puede negarse a proporcionar cualquier tipo de información médica. Lo que pasa es que, bueno, a veces nos enteramos de cosas que no debiéramos. Y si ese es el caso y una asociación obtiene información de que, digamos, el vecino de la unidad del segundo piso de la esquina derecha tiene COVID-19, tal vez lo que puedan hacer estas asociaciones es informar al resto de gente, y eso habría que tomarlo con cuidado, de que hay una persona en el edificio y que sería bueno que estas personas tomen cierto tipo de precaución con respecto a su salud. Pero lo que no pueden hacer en ningún caso es identificar a esta persona. Allí sí se estaría metiendo en un problema muy serio y los abogados de las asociaciones están recomendando que se mantenga muy al margen de este tipo de responsabilidad. Sí, claro, me imagino. Aquí, esta pregunta está bien interesante, Edwin. Dice, ¿el arrendador puede usar el depósito que hizo el inquilino al comienzo del contrato para cubrir la renta sin el consentimiento del inquilino? La respuesta es no. El depósito es para asegurarle al propietario que cuando usted al final del inquilinato le devuelva la propiedad, de que esta propiedad no esté alterada o destruida. Esa es la función y la finalidad del depósito. Pero hay una cosa interesante aquí. Ese dinero no lo puede tocar el inquilino hasta el final del inquilinato.
A veces pasa que el inquilino ha cumplido bien, ha pagado la renta, ha hecho todo esto, pero no ha encontrado en el propietario una propia respuesta en el sentido de devolverle ese dinero. Entonces, sería bueno que uno ponga un poco de atención a esto. ¿Por qué? Porque si ese dinero se lo pagué al propietario y no lo puedo tocar, pero el propietario me está diciendo ahora, hey, voy a usar ese dinero para descontar tu deuda. Es un buen negocio para uno. ¿Por qué? Porque estoy pagando menos, en otras palabras, de lo que si debía 3 meses, ahora solo debo 2. Porque normalmente el depósito es equivalente a 1 mes de renta. Claro. Si entiendo bien, si ese arreglo es entre las dos partes y los dos están de acuerdo, es algo que se puede hacer. Si están las dos partes de acuerdo, es correcto. Y puede beneficiar al inquilino. Pero solamente el landlord tomando esa decisión, no lo puede hacer. Necesita el consentimiento del inquilino. Muy claro. Muchas gracias. Cuéntanos, si alguien no paga la renta, si alguien no ha podido pagar la renta por la situación que estamos viviendo, ¿eso le puede afectar el crédito? Es posible, pero acá hay una situación que nadie se imaginó y es que hay millones de personas que están en este problema. Entonces, yo no sé todavía porque no hay disposiciones o decisiones a nivel judicial o legislativo de cómo se va a tomar esto como referencia de la situación de crédito o la historia de crédito. Estamos hablando de millones de personas que han perdido sus trabajos y que no han cumplido con sus obligaciones. Entiendo que 36 millones de personas aplicaron por el unemployment. Entonces, creo que habrá que esperar un poco para dar una propia respuesta. Sí, estamos de acuerdo con eso. Yo pienso que es muy pronto para dar esa respuesta. ¿Dónde deben acudir los clientes para obtener ayuda legal si tienen un problema con sus propietarios? Bueno, como Marta explicaba, el edificio que tenemos está cerrado, pero nosotros no hemos parado ni un día de brindar servicios a la comunidad. Entonces ellos pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 954-736-2400, 954-736-2400. Pueden acudir también a la página web de Coast to Coast y Legal Aid, que es legalaid.org. Se escribe LEGALAID, todo junto, .org. Entonces ahí es una fuente de información que ellos pueden tener, pero llamándonos a ese teléfono, nosotros tratamos de encontrar a una persona que le pueda proveer los servicios necesarios. Perfecto, me parece maravilloso. Y bueno, esta ha sido la última pregunta que tengo disponible para ti. Muchísimas gracias. Yo pienso que ha sido un tema muy importante para la comunidad y lo has aclarado bastante hoy. Y bueno, no sé si quieres compartir algo más con nosotros ahora. No, te agradezco la amabilidad que has tenido y me siento muy honrado de estar acá con todas las personas en este evento. Gracias. Muchísimas gracias. Volvemos con Andrea entonces. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche en nuestra clínica virtual. Gracias a Hispanic Unity y Sandra por la colaboración y ser nuestra anfitriona esta noche. A Marta y Edwin por dedicarnos su valioso tiempo, por la preparación y compartir su conocimiento con nuestra comunidad. A Anabela, muchas gracias por su generosidad al donar su tiempo para hablar esta noche y brindarnos esta importante información sobre la protección de activos y planificación patrimonial. Muchísimas gracias.